el paradigma neoliberal, que ese es un dogma, casi una religión, está pinchando por todos lados. El estado de bienestar se resquebraja porque cada vez el estado de bienestar genera más riqueza en manos de unos pocos y generaliza más la pobreza. Quiero decir, ¿por qué te digo esto, Darío? Un incel no es un fascista, un incel es un idiota. ¿Cuántos idiotas apoyaban a Mussolini? Bueno, pero quiero decir, si lo metemos todo... ¿Tú crees que realmente todo el fascismo que banalizamos apoyó? el fascismo, Darío? Lo siento, pero no. Yo creo que el fascismo es una banalización. Que hemos tenido que hacerlo con protección policial por amenazas de sectores nazis y ultrafascistas, digamos. Aquí Sí. Bueno, en Madrid lo hacemos en el Teatro del Barrio, pero fue saliendo a otra ciudad de Madrid. Y también fuera. De hecho, ahora en Rivas casi cancelan el festival que hacía el diario.es y la portavoz de EPP dijo que era, entre otras cosas, porque le molestaba que hiciéramos chistes contra Esto de los dos ojitos ahí. Eso es para poder ir en la vía pública viendo el nivel de facherío que te rodea. Vale, o sea que entiendo que crees que el nivel de facherío en España ha subido unos grados. Bueno, eso creo que ha subido en el mundo, porque está subvencionado por Silicon Valley, digamos. Entonces ha crecido el nivel de facherío en todas las democracias occidentales. Un incel no es un fascista, un incel es un idiota. ¿Cuántos idiotas apoyaban a Mussolini? Bueno, pero quiero decir, si lo metemos todo... ¿Tú crees que realmente todo el fascismo que banalizamos el fascismo, Darío? Lo siento, pero no. Yo creo que el fascismo es una banalización. Ya, de por sí. La banalización del mal que decía Hannah Arendt. Voy a dar la receta para todos los que quieran. Sí. Dices, manual perfecto para contrarrestar los efectos nocivos de cuñados, criptobros, incels, all-rights, New Age, negacionistas, revisionistas, neonazis, casposos, falsos liberales, fachas paranormales. Ya vi la foto. No vamos a decir nada, ¿vale? Nada. Fachas paranormales y además con un guión. La anticiencia viene toda junta. Sí. Tecnoligarcas, forococheros, machoesferas, conservadores, reaccionarios, neorreaccionarios y fachas de toda la vida. Esto es más o menos el resumen. El prospecto, esto. Exacto. Sí. Es un medicamento genérico, digamos. Sí, digamos que sí. Sí, buena definición. ¿Y por qué ha subido? Hombre, yo creo por eso, ahora poniéndome serio, aunque es de humor, porque realmente a los tecnooligarcas, a los nuevos zares que tenemos en la democracia occidental actual, que son los grandes billonarios de Silicon Valley, ya no les conviene la democracia liberal a la hora de competir con China en su carrera tecnológica. Entonces están incentivando ideologías antidemocráticas y como manejan los algoritmos, pues están sembrando de facherío, de nuevas formas de fascismo, en nuestras sociedades, digamos, ¿no? Y ahí los puedes reconocer fácilmente con una lista. Sí, he dado un vistazo así porque me ha llegado esta tarde y bueno, están todos los clásicos, no voy a decir los nombres. Sí. Algunos salen muy repetidos, ¿eh? Algunos salen repetidos, es verdad. Muy repetidos. Parece unos cromos muy repetidos. Tenemos la ventaja de que si se repiten cromos es porque no tenemos tantos por ahora, ¿no? Entonces, pero, ¿y el humor? ¿Cómo se puede tratar el fascismo con humor? Bueno, yo creo que hay que tratarlo con humor porque en realidad el fascismo no es una ideología como se pretende, no es una ideología, sino que es una herramienta. En realidad es una herramienta que a través de lo emocional lo que hace es, digamos, crear masas que sirven instrumentalmente para determinadas élites. Y entonces esas herramientas lo que hacen es dar miedo, crear miedo, abonar el miedo. Entonces yo creo que la mejor manera de enfrentarte con el miedo es reírte de ellos, porque en realidad son absurdos. O sea, por más que son muy asesinos, si tú ves Hitler, Mussolini, Franco, les quitas toda la trama de psico-killer que tienen detrás y son personajes terriblemente cómicos. Esos ya acabaron, digamos, pues uno colgado de los pies en la plaza de Milán, otro suicidado. Exacto. Y otro murió en la cama. Pero ahora, ¿qué tipo de fascistas hay? Bueno, han mutado los fascismos porque cambia y aparte del fascismo, claro, como tiene muy mala prensa del siglo XX, también tiene que mutar. Pero, entre otras cosas, tenemos los incels, que son los incels que nos vienen de las redes de Estados Unidos, que son los jóvenes, muy jóvenes, que dicen que son célibes, es decir, que no tienen sexo por culpa del feminismo, ¿no? Y en realidad no tienen sexo porque son muy jóvenes y, entre otras cosas, porque ven mucha pornografía, no por culpa del feminismo. Pero van creando una especie de ecosistema reaccionario. También están los imbros, que son los que van al gimnasio todo el día, que están súper ciclados. Están también los criptobros, que son los que están todo el día en cripto, apostando en cripto y todo esto. Que es, en criptomoneda, ¿no? Criptomoneda que han sido la gran base, por ejemplo, de Milei, ¿no? De Milei, ¿no? Y de Trump, que acaba de hacer mucha pasta. Por cierto, de las criptomonedas, por advertirlo. Sí. Después,
si viene Sí. alguna burbuja que se lleve por delante Por si muchísimos y muchísimos ahorros de mucha pasará? gente que ha Claro. invertido en criptomonedas, Sí. que sepan que seguramente el Estado no va a respaldar esa moneda, con lo cual van a perder sus ahorros. Digo, si cae, digamos, una Está bien bajada de esas. advertirlo, sí. Digo, sobre todo para que después no haya, es que creí que era una moneda. Ya, pues es una moneda de curso legal un poco especial. Puedes hacer dinero y puedes perderlo, Y puedes perderlo en fin. Sin duda, sí. ¿Por qué Sí. ¿Cuál es el motivo? En España dices que hay el mismo nivel de criptofascistas o fascistas Sí. que en otros países del mundo. Bueno, están creciendo realmente, ¿no? Y están creciendo justamente por lo que digo, porque realmente desde Silicon Valley, las redes sociales y los millonarios de Silicon Valley, los ¿Solo Elon por Musk. eso? Bueno, no, obviamente también hay condiciones. La democracia liberal parece que ha dejado de generar respuestas a nuevas generaciones y ahí están, digamos, ese caldo de cultivo es aprovechado por ciertas élites para incentivar un discurso no democrático, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Pero lo que nos gusta decir ahí es que también lo que tiene es que tenemos que identificar esas nuevas mutaciones, pero además una cosa es facha y otra cosa es fascista, ¿no? Digamos que facha es de liberal hacia la derecha, no incluye al liberal de verdad. Pasa que tenemos mucho conservador que se dice liberal y en realidad es neoliberal en lo económico y profundamente reaccionario en las demás libertades individuales. Eso ya entra en el círculo de facha. Y luego ya está fascista, que es el canónico, que es una más minoría, ¿no? Pero facha es un abanico más grande. ¿Y por qué digo esto? Porque la guerra cultural, que en realidad la derecha está muy habituada a esta guerra cultural, todos somos rojos, ¿no? Todos somos comunistas, da igual que tú seas liberal progresista, comunista, trotskista, anarquista, somos todos iguales, somos todos rojos. Pues yo creo que también hay que entrar en ese discurso a la hora de decir son todos fachas los que están desde a la derecha del liberalismo. Luego ya podemos decir que unos son más fascistas que otros, ¿no? Pero todo ese abanico reaccionario está creciendo. Y como está creciendo, y está creciendo entre otras cosas porque partidos que eran constitucionales como el PP están abriendo la puerta a ese discurso reaccionario que antes les avergonzaba, aunque venían de ese pasado, antes les avergonzaba, y ahora le están abriendo la puerta porque electoralmente ven que si no pierden los votos hacia la ultraderecha. Pero algo ha tenido que pasar para que del tronco común del PP surgiera Vox, que todos los analistas comentáis que es un partido de ultraderecha, con lo cual está en ese magma de, digamos, más allá del facherío, por así decirlo, en tus palabras. Sí. Bueno, lo que ha pasado en realidad es que primero ya el nacimiento del PP es un nacimiento que es la conversión del último franquismo a los cánones de la democracia liberal, con lo cual ya tienen una raíz profunda. Pero bueno, ¿no? es un cambio, es un buen cambio. Digamos, pasar de la dictadura a la democracia, siempre hay que firmar. Efectivamente. ¿Dónde hay que firmar? Pero justamente como al final los partidos de gobierno terminan siendo estructuras competitivas que en realidad van por el poder, y está bien que sea así, cuando ven que empiezan a perder el poder porque se les va fragmentando hacia la derecha el electorado, pues empiezan a abrazar discursos que antes negaban, que los tienen a las derechas y empiezan a normalizar la derechización. ¿Pero por qué sale del entonces? panorama. ¿Por qué surge Vox entonces? Hombre, por el cosa... procés, o sea, hay algo endógeno aquí. Ver, el franquismo sociológico ha perdido el complejo. ¿Por qué? Hombre, lo que te digo está pasando en todas las democracias liberales, es decir, no es solo en España, con lo cual creo que sí que hay algo global, que en cada lugar tiene sus motivos más locales. Creo, obviamente, que el proceso fue utilizado como gasolina para todo esto, pero fíjate cómo les ofendía tanto la ley de amnistía y, sin embargo, no hay problema ahora en ir a firmar con Puigdemont digamos, para derribar al gobierno, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en realidad es todo... lo utilizan todo como herramienta, no son realmente los políticos no están tan ideologizados como sus bases, digamos. El fascismo tuvo de todas formas siempre una base popular. La tuvo en Alemania, fundamentalmente, en Italia, la tuvo en España. En España las condiciones son distintas. Tuvo una base popular, con lo cual no es extraño que haya también un sustrato popular que ahora esté, digamos, receptivo a ese tipo de fórmulas. Bueno, yo creo, hablando, o sea, fuera de broma, creo que realmente lo que tiene es que el paradigma neoliberal, que es un dogma, casi una religión, está pinchando por todos lados. El estado de bienestar se resquebraja porque cada vez el estado de bienestar genera más riqueza en manos de unos pocos y generaliza más la pobreza, y esa más la derrota de lo que fueron los que se llamaban socialismos reales con la caída del muro de Berlín y tal, ha dejado como una especie de vacío de utopías. Y en ese relato casi apocalíptico y distópico, donde pareciera que no hay otra cosa más que el neoliberalismo, genera una desazón, un miedo y una crisis tras crisis cíclica, cada vez peor,
que al final es muy proclive de arraigar discursos que son emocionales. Y eso es lo que hace el fascismo con la cultura de masas. Tira, el problema son los inmigrantes. La nación se está resquebrajando, siempre es lo mismo, la nación, la raza, son 4 o 5 conceptos que se manejan durante 100 años y en el fondo es supremacismo blanco, patriarcal, de toda la vida, que imperialista y colonialista, que lo que hace es lo mismo que hacía cuando se expandía, lo hace de puertas para adentro, ¿no? Selecciona quién es de los nuestros y quién no. ¿Tú eres argentino? Sí. Hijo de... Y nieto de español, por cierto. O sea que ahora estás con la ley esta. Bueno, yo tengo la nacionalidad hace mucho, ya española por trabajo. Puedes votar, digamos, ¿no? Sí. Yo puedo votar hace bastante. votar. Sí. Es que pero lo que pensaba es, mi madre no es española, pero mi abuelo lo era. Entonces, el prioridad nacional, ¿cómo entro? De una manera o de otra. Tiene un agujero como en el medio, ¿no? Ya. No, te iba a preguntar, como argentino, ¿dónde entronca el peronismo? Si hay una rama del peronismo que ha sido capaz de mutar en un movimiento fascista, casi. Sin duda. Y hay otra parte que era casi los montoneros que de izquierdas. En Cuba. Sí. Lo que pasaba con el peronismo es que esto es lo que tiene, son fenómenos de lo que fueron los países del tercer mundo, los no alineados en la Guerra Fría, donde los países que venían, tanto de África como de Latinoamérica, que venían de ser colonia, es un nacionalismo antiimperialista. Y el nacionalismo antiimperialista logra hacer una coalición que permite unir a derechas que pueden ser fascistas porque son antiliberales, como es el fascismo, pero con izquierda antiimperialistas que también son antiliberales. Entonces, esa unión la permite el nacionalismo. Podríamos decir casi que pasó con el Prusés, que hacían las CUP con Junts, ¿no? Algo similar, pero llevado a todo un territorio con unas condiciones muy distintas al nacionalismo español que fue imperio, ¿no? Enseguida te... Sí. Y fuimos una unidad de destino en la Universal. Sí. Esto, enseguida te preguntan los miembros de la mesa. Vale. Pero 2 dudas por mi parte. Sí. Una, ¿no se ha abusado de calificar de fascista con mucha ligereza? Y 2, Sí. aquellos o algunos de los que se califican como antifascistas Sí. no tienen comportamientos criptofascistas. Yo me he encontrado gente en redes que se califican como antifascistas y que te están atacando con un convencimiento totalitario que asusta. Digo, ¿no se han apropiado algunos de pensamiento único y totalitario de ese lema de soy antifascista porque me pongo esto? Te entiendo perfectamente. El autoritarismo ha existido siempre, solo que el fascismo tenía unas condiciones muy básicas que era lo nacional, la raza. También hay un hiperautoritarismo y sanguinario que fue Stalin, digamos, ¿no? Pero no era fascista, era otro tipo de autoritarismo, ¿no? Con otras estéticas y otros códigos. Al final, el autoritario tiene su propio poder como razón. Pero yo creo que no, digamos que no, me refiero que si la derecha puede llamarle a todo comunismo o a todo bolivariano, entiendo que en una guerra cultural nosotros le llamemos a todo fascismo. Pero yo critico que la derecha califique de comunista a alguien que a lo mejor es socialdemócrata o progresista. Habría que criticar que se califique de fascista a alguien que es de derechas o conservador. Sí, pero por eso yo hago, perdón, recién lo dije mal, por eso hago el matiz de que para mí muchos son fachas, pero pocos son fascistas. Es decir, hay un abanico, porque fachas al final es una cosa coloquial, es como decir rojo. Pero rojo entra la CNT y entra la PC y entra el PSOE, ¿no? Facha viene de fastio. Bueno, sí, rojo también viene del color de la bandera comunista. Por eso, pero tiene los anarquistas eran contrarios al comunismo. Eran rojinegros. ¿No? Eran rojinegros. Pero yo me he encontrado con discursos de gente que dice que soy antifascista, pero cuando lo escuchas, a veces te da miedo. Joder. A ver, sí que ha pasado en algún momento, y esto ha pasado en la izquierda, que es muy caínita, de empezar a ver quién tiene más carné de izquierda y acusar al otro de que es menos de izquierda de uno, y se llegó a la exageración, sobre todo en redes, en épocas en que Twitter no estaba Elon Musk, en que incluso señalarte y llamarte tú eres rojipardo, y ya de ahí se pasó a tú eres fascista, ¿no? Directamente. Pero también ahora hay una vuelta de tuerca más, de que jóvenes de derecha libertarios te dicen que el fascismo es el antifascismo porque ellos están en contra del Estado y el fascismo está a favor del Estado, y entonces ya empieza a haber un cacao mental que yo creo que solo te lo puedes tomar a broma. Y por eso el manual también, yo creo que al final el fascismo instrumentaliza todas estas cosas. ¿Cuántos eran fascistas realmente en la Italia de Mussolini? Pues una cúpula. Los demás eran mucho arribista y caradura que se metía por la banalidad del mal que decía Hannah Arendt, y luego otros que simplemente vivían con miedo. La mejor manera del mejor antídoto contra el miedo es el humor, ¿no? Sin duda, ¿no? Y contra todo idealismo. El antifascista que te acusa de fascista sin serlo, en el fondo está enfermo de idealismo también, ¿no? Y el humor lo que hace es mostrarte lo material que... Pues que se curen un poquito. Que los ideales que se tomen un frenador. Por cierto, veo que también tenéis
outfit, se llama así, outfit o Outfit, el outfit. El outfit facha, ¿no? No voy a decir qué elementos tiene el outfit facha, Sí. porque a lo mejor nos denuncian algunos de los elementos. acá pero tengo que tenéis decir- un patrón de Sí, que más no es allá de del fascista, fachaleco, es más de allá del falsa. fachaleco. Sí, pero yo el fachaleco creo lo que voy a abrir un poquito, espera, lo voy a abrir, me dicen que lo haga. Yo esto lo tengo que decir Bueno, aquí, sí, Xavier. el outfit facha que pone aquí nuestro Sí. amigo. Yo tengo que decir aquí que creo que fue un gran problema, o sea, creo que fue un error táctico de parte de la izquierda renunciar al fachaleco. Porque si bien no es una prenda que sea bonita, pero es muy práctica, ¿no? Es muy práctica. Y yo creo que le pusimos fachaleco y nos perdimos una gran prenda, que eso sí que ha sido una renuncia que no deberíamos haber hecho y que deberíamos reivindicar. Hay pasos que dar para atrás en la Hay que lucha hacer antifascista, sí. Bueno, pues vamos a hacer un repaso para 2 o 3 preguntas. Sí, vamos a Javier. ver. Sí, yo creo que, por supuesto que sé el tono humorístico Sí. tuyo y de la revista, por supuesto que sí. Pero yo creo que estamos banalizando demasiado el fascismo que Sí. provocó millones, decenas de millones de muertos en Europa. Quiero decir, ¿por qué te digo esto, Darío? Un incel no es un fascista, un incel es un idiota. ¿Cuántos no es idiotas fascista. apoyaban a Mussolini? Bueno, pero quiero decir, si lo metemos todo ¿Tú crees que en el realmente mismo todo, saco, todo el fascismo que apoyó- banalizamos el fascismo, Darío? Lo siento, pero no. Yo creo que el fascismo es una banalización, ya de por sí. La banalización del mal, que decía Hannah Arendt. Por lo tanto, la mayoría de esos idiotas fueron funcionales al fascismo, que era una cúpula. Ni siquiera había una ideología detrás, que esto lo dice el historiador Robert Patchon en la Anatomía del Fascismo. No hay una ideología detrás. O sea, hoy puede ser el Estado, mañana puede ser ultra neoliberal, como en el caso de Milei. Lo que hay son unos parámetros emocionales que logran conquistar a todas estas personas con miedo, con ignorancia, sobre todo con mucho reaccionarismo ante cambios esenciales en la sociedad. Ahora están creciendo ante, obviamente, cambios que estamos viendo en la Pero sociedad. la izquierda, y no es banalizarlo. Yo creo que no es banalizarlo. La izquierda radical ha instrumentalizado a las masas igual que el fascismo. O Sí, sea, bueno, que ese es otro tema. Otro día, si claro. quieres, hacemos un manual sobre la izquierda, pero el fascismo es de derecha. Sí, pero yo entiendo a Javier Claro. en una cuestión. O sea, me parece que el Sí. humor es la mejor herramienta, y de ahí el éxito de esta revista, para enfrentarse a cierto tipo de gañanes, ¿no? Ultras. El fascismo es un gañanismo, Pero con no armas. hay que olvidar que el destrozo que hicieron en este país el fascismo, Claro, el claro. destrozo Toda que hizo Europa, en Italia el fascismo, en Alemania, en toda Europa, y también que el estalinismo, por no Sí. llamarlo comunismo, fue de una brutalidad no Sin menor, duda, sin sino duda, mayor, claro. sino mayor a lo Claro. que provoca ello. Entonces, claro, yo creo que se puede de todo reír, y si te Sí. ríes de un gañán ultra, es la mejor forma de destruirlo, o por lo menos de enfrentarte con él. Eso sin olvidar la memoria de lo que hizo esta tropa en este país, por Sí, ejemplo. Vamos. una cosa solo decir, que de todos modos yo vengo de un país que sufrió la violencia de derechas, fascista. sí. Y obviamente en España se vivió durante muchísimos años la violencia de derechas. Si yo viviera en Praga, posiblemente haría humor sobre otra cosa. Pero dicho esto, nosotros con Revista Mongolia y el artista Eugenio Merino y Ana Alonso hacemos un espectáculo que se llama Chistes contra Franco, que hemos tenido que hacerlo con protección policial por amenazas de sectores nazis y ultrafascistas, digamos, ¿no? Aquí Sí. Bueno, en Madrid lo hacemos en el Teatro del Barrio, pero fue saliendo a otra ciudad de Madrid. Y también fuera. De hecho, ahora en Rivas casi cancelan el festival que hacía el diario.es y la es portavoz de verdad. PP dijo que era, entre otras cosas, porque le molestaba que hiciéramos chistes contra Franco. Que no es una comedia. Pero eso lo llegó a decir en serio. Sí, lo dijo. O sea, dijo que le que iban a cancelar eso porque No, dijo que le molestó específicamente eso, lo contó Ignacio Escolar en la carta del director. Pues yo era un A nosotros nos especialista. vinieron nazis. Luego, a lo que voy es lo siguiente. Yo era un especialista. Cuidado con el humor no es banalizar siempre. No, lo sé. El humor muchas veces El es humor una puede manera... ser muy serio. Pero decía Freud, el humor es una manera también de mirar a los ojos a aquellos que nos dan miedo. Claro, lo sé perfectamente. Carmelo Darío, Cinas. Yo te quiero preguntar porque el PP sostiene que Vox ya no da miedo Sí. y que eso lo demuestran los últimos resultados Sí. electorales en las elecciones autonómicas en España. Al mismo tiempo, Vox se está lepenizando, ¿no? Es Sí, decir, tal cual, sí. orillando algunos asuntos Sí. sobre derechos civiles que, digamos, ponen más en alerta a la izquierda. Si esto es así, si Vox no da miedo Sí. o da menos miedo, Sí. ¿cómo se le combate? Pues yo creo que la risa, porque creo que nada les molesta más que los ridiculicemos. Y si uno se pone a ver su defensa de la virilidad, de lo nacional, de la raza, es totalmente absurda. O sea, cualquier científico te lo desmonta, y creo que la mejor manera de mostrarlos tal cual son desnudarlos de su impostura. Y lo que desnuda, la herramienta que tenemos cultural para desnudar de las imposturas a las ideas humanas se llama humor.
Sí, mínimo. brevísimo, sí. Además del Silicon Valley, los tecnooligarcas, los Trumps, los Bolsonaros y todo esto, ese facherío del que hablas, ¿no hay también una parte de culpa con que socialdemocracia, demócratas cristianos, liberales sociales, que algo que se ha hecho mal ahí? Por supuesto, por eso decía que en la izquierda somos muy caínitas. Creo, por ejemplo, que el liberalismo ha ido abandonando también determinadas banderas en favor de solo la libertad económica sin límites, y no como el PAC, que representaba la democracia liberal. La izquierda se ha ido matando a sí misma, señalándose: tú no eres de izquierda, tú eres más de izquierda que yo. Y por otro lado, también la corrupción política, que es sistémica en algunos lugares más que otros, pero tenemos que buscar herramientas que la eviten, también crean un caldo de cultivo. Obviamente, el caldo de cultivo es que la democracia liberal y el estado de bienestar no están sirviendo para contener todo el desastre que ha creado el dogma neoliberal, y además la condición humana de los propios políticos pues ha sido utilizada e instrumentalizada para una antipolítica, ¿no? Pero claro que desde las izquierdas, desde los centros y desde el liberalismo tenemos que hacer una crítica. De hecho, ¿dónde está el liberalismo ahora en España, por ejemplo? Pues Darío Aranti, muchísimas gracias. Gracias a ti, Xavier. Y a todo el panel. Muchas gracias. Gracias. Nos vinieron nazis. Los creadores de Revista Mongolia necesitan protección policial por su espectáculo Chistes contra Franco, después de amenazas de sectores nazis y ultrafascistas. Denunciaron además que los tecnooligarcas de Silicon Valley están incentivando el auge del facherío en todo el mundo a través de los algoritmos, y trazaron la línea directa. El PP normaliza discursos que antes rechazaba para no perder votos frente a Vox. Sobre cómo combatirlo fueron claros, ¿no? Nada les molesta más que los ridiculicemos. El humor, dicen, desnuda su impostura. Resistencia necesaria o banalización de la historia. Dale me gusta, comenta y suscríbete para más política española.